cordial saludo para todos. Continuando con nuestra serie acerca de entendiendo los tiempos presentes, habíamos quedado de responder la segunda inquietud de los discípulos al Señor Jesús, cuando ellos le preguntan ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Antes de responder a esta inquietud, a esta pregunta que seguramente muchos tenemos, quiero responder o quiero hablar de lo que no es escrituralmente correcto con relación a las cosas que están ocurriendo en la actualidad. Porque podemos ver, encontrar en las redes sociales que se difunden informaciones, versículos bíblicos que están forzosamente acomodados a la situación. Uno de ellos, por ejemplo, es Isaías, en el capítulo 26 y versículo 20, dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Se forzan estos versículos solamente porque dice ahí, enciérrate un poquito. Y claro, como hay un tiempo de confinamiento, como tenemos que pasar una cuarentena en nuestras casas, entonces la gente quiere acomodar esos versículos a la condición que estamos pasando. Pero eso no es correcto. Este versículo en particular de Isaías tiene que ver con Israel, con el remanente de Israel en el tiempo de la gran tribulación. Un tiempo donde Israel ciertamente va a tener que esconderse por un poco de tiempo a causa de la persecución que va a ejercer sobre él el anticristo, pero no tiene nada que ver con las circunstancias actuales. Igualmente pasa con Jeremías en el capítulo 25, versículo 33. Dice este versículo así: Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Mucha gente, como se generan tantas muertes por causa del coronavirus, entonces piensan que tiene que ver con este versículo, pero no es así. Este versículo tiene que ver con la invasión que se va a generar en Gog y Magog, según lo que también dice Ezequiel 39. Y es algo que tampoco ha ocurrido. Hace parte de los hechos futuros, de cosas que todavía no hemos vivido. Otro error que se está cometiendo es hablar acerca de los jinetes del Apocalipsis o acerca de los sellos del Apocalipsis. No es correcto esto tampoco. Todo esto es la aparición de los caballos, de los jinetes, la situación de los sellos, que se abran el primero, el segundo, todo esto es el comienzo de una época llamada la Gran Tribulación, época que todavía no se ha comenzado y que la iglesia tenemos la confianza, la seguridad conforme a la escritura, que no pasaremos por ese tiempo de gran tribulación. Así que temporalmente es incorrecto hablar de los jinetes o de los sellos del Apocalipsis. ¿Cuál es la época que realmente estamos viviendo en este momento? Es la época de lo que Mateo capítulo 24, que es el texto que hemos estado estudiando, llama los principios de dolores. Yo no estoy queriendo dar a entender con este comienzo que la escritura está equivocada, no, quienes están cometiendo errores son aquellos que la mal interpretan, porque ciertamente estamos pasando por un tiempo de preparación para algo grande que viene sobre la tierra, que viene sobre el pueblo de Dios, que viene sobre la iglesia también. Eh, ahora sí, tratando de responder a la pregunta, a la inquietud de los apóstoles, el Señor Jesús les contesta en los versículos 6 en adelante, dice: porque
Oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así es como lo llama la Biblia, y esa es la etapa en la que estamos actualmente. Luego sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hemos sido testigos, la humanidad ha sido testiga de cómo se ha incrementado la guerra, a pesar de que crece la ciencia, el avance tecnológico. Las guerras se mantienen, y hay guerra en muchos aspectos, no solamente una guerra física o bélica, sino una guerra, podríamos decir, comercial, o de muchas formas, de muchos tipos, que tiene muchos matices. Pero además de la guerra, se han incrementado los terremotos, o por lo menos hemos sido cada vez más testigos de movimientos telúricos, fuertes o no, de cómo la tierra responde ante la mala administración que nosotros hemos ejercido sobre ella. También, no sé si conozca al respecto, pero si usted busca en internet va a saber que se persigue a muchísima gente por causa de sus creencias, por causa de creer en Cristo, y son incluso asesinados. Muere muchísima gente por causa de su convicción y de su fe en Jesucristo. Pero también dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Eso habla acerca de esa condición tan triste que podemos ver en muchas familias, como los padres se levantan en contra de los hijos en contra de los padres, el divorcio, las separaciones, como el hombre prefiere tener una mascota que tener una familia, aborrecen las cosas como los bebés, los llaman... los abortan porque no consideran que sean un ser vivo. Todo ese tipo de cosas es el aborrecerse unos a otros. Dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente el Señor advierte acerca del engaño, de cómo tergiversan la palabra de Dios, de cómo no se profundiza, cómo no se contextualiza correctamente la palabra de Dios para hablarla como debe ser. Pero además está hablando de esos profetas falsos, de esos falsos maestros que aprovechan su condición de conocedores de la palabra de Dios para para comercializar con ella, para sacar ventaja de ella, para abusar de los que no tienen el conocimiento, para aprovecharse de la fe de las personas. Hemos sido testigos, y seguramente muchas personas que están viendo este video pueden estar pensando que por esas razones que no se acercan a Dios, y son de tropiezo para que otros se acerquen a Jesucristo. Pero el Señor lo había advertido, se levantarán falsos maestros. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ciertamente se ha enfriado mucho el amor, ya el afecto natural, fraternal, el amor entre familias, el amor al prójimo, más bien se ha cambiado por ese orgullo, por esa altivez, por ese amor propio que se lleva a un nivel dañino, un nivel equivocado, y que se prefiere pasar, pisotear las creencias, las ideologías, los pensamientos, e incluso a la persona como tal, y se le lastima, se le daña, con tal de yo tener la razón, con tal de yo ganar algo, con tal de yo sentirme bien. Entonces eso hace que el amor se enfríe. Pero incluso está hablando también del amor por Dios, del amor por las cosas de Dios, del amor por su palabra, por la oración, por el ayuno, por la comunión con Dios. De eso también nos está hablando ahí. Pero dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad también. Estamos encerrados un poco, estamos aquí enclaustrados en nuestras casas, pero
Seguramente usted también ha sido testigo de cómo el Evangelio, de cómo muchas personas están hablando acerca de Dios, equivocada o no, pero se está extendiendo el Evangelio, incluso en países donde las puertas habían estado cerradas por mucho tiempo, se ha permitido el Evangelio porque eso trae fe, porque eso trae esperanza, eso trae confianza a las personas, y en este momento necesitamos eso, pero sobre todo necesitamos entender que este Evangelio, al ser predicado a todos, está trayendo arrepentimiento, está trayendo una convicción de pecado, está trayendo a las personas a la realidad de su condición delante de Dios. Qué bueno que esto sea así, porque al ser predicado el Evangelio, muchos llegarán a Cristo y estarán preparados porque su venida está cerca. Pero una gran señal es Israel, Israel que se constituyó como nación en 1948 nuevamente. Y eso nos está hablando de una señal muy importante que está ahí en el versículo 32. Dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Israel es esa higuera. Israel es la que ha reverdecido y no pasará a la generación, dice ahí, hasta que todo esto acontezca. La venida del Señor está cerca. Estamos en los tiempos de principio de dolores, antes de que la iglesia sea llevada con el Señor, antes de que Cristo venga por su iglesia y continúe el proceso con su pueblo, con Israel. Continúe la última semana, conocida como la Gran Tribulación, dentro de las 70 semanas de Daniel. Un tema que es apasionante, un tema que es bien interesante y un tema que tiene que ser muy actual porque se está viviendo en este preciso momento y que seguramente tocaremos más adelante. Así que con todo esto yo quiero dejarle una inquietud. Si como más adelante ahí en Mateo, en la parábola de las vírgenes, el Señor también advierte acerca de que 10 de esas vírgenes, 5 de esas 10 vírgenes estuvieron listas, preparadas, estuvieron con aceite, dispuestas a recibir a su Señor, pero las otras 5 fueron insensatas, las otras 5 gastaron su aceite, gastaron, podríamos decir, su vida, podríamos decir su tiempo, y no estuvieron listas, porque el Señor viene en cualquier momento por su iglesia. La pregunta, la reflexión con todo esto es: ¿estamos listos? ¿Tenemos aceite? ¿Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que nos tiene alertas para el regreso del Señor, con un corazón limpio, porque Él viene por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, por una iglesia pura, que lo desee, que le anhele, una iglesia que sea bienaventurada, como dice la palabra, porque espera recibir a su Señor, porque está lista para recibir a su Señor. Una iglesia bienaventurada porque está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Está usted haciendo lo que tiene que hacer dentro del propósito y los planes de Dios? O tal vez ni siquiera sabía que tiene un plan dentro de los planes de Dios, que tiene un propósito dentro de lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero invitarle a que usted hable con Dios, a que busque a Dios. Es el tiempo de buscar a Dios, ya que tenemos tal vez la oportunidad de estar en nuestras casas. Es el tiempo de acercarnos a Él, es tiempo de orar, es tiempo de leer su palabra, de escudriñar su palabra. Es tiempo de dejar a un lado tal vez las cosas de este mundo que nos saturan, que nos distraen, que nos hacen pasar un buen rato, pero que no nos preparan para nada, para el regreso del Maestro, para el regreso del Señor. Espero que le deje una inquietud en su corazón y que pueda hablar con Dios y decirle: Señor, yo quiero estar listo o lista. Yo quiero ser, yo no quiero ser un necio, yo quiero ser una persona prudente, como esas vírgenes que fueron prudentes. Yo quiero estar preparado, preparada para tu regreso. Toma mi vida, toma mi corazón, porque yo no me quiero quedar aquí, porque lo que viene es
tremendamente difícil. Si le parece que todo lo que estamos viendo es complicado, ni siquiera cabe en nuestra mente cuán difícil va a ser todo lo que viene más adelante. Así que prepare su corazón, prepare su vida, hable con Dios, póngase a cuentas con el Señor y que su vida esté lista para recibir al Rey de Gloria. No sabemos si ocurrirá mañana, hoy mismo o en 10 años, pero qué bueno que estemos listos, que estemos preparados, porque Él vendrá cuando menos lo pensemos. Así que Dios le bendiga, reflexiona al respecto de esto y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.